Hoy vamos a entrar en Roma antes de que arda. No vamos a empezar con llamas ni con Nerón. Vamos a verla funcionando. El foro lleno, las tabernas abiertas, el Tíber cargando barcazas desde el puerto de Ostia y 1 millón de personas viviendo su día normal sin saber lo que viene. Y ahí está lo más fuerte de esta historia. Roma no ardió en una ciudad vacía ni en guerra. Ardió en mitad de una noche de verano, mientras la gente dormía. Por eso sigue impresionando tanto, porque antes del fuego hubo rutina. Y esa rutina todavía puede reconstruirse. Primero hay que entender la escala. Roma en el año 64 era la ciudad más grande del mundo conocido, entre 800.000 y 1 millón de habitantes, según las estimaciones. Nada en Europa, África o el Mediterráneo se le acercaba. Eso tiene consecuencias directas en cómo funcionaba la vida diaria. La ciudad no era homogénea, tenía zonas, barrios con lógica propia, con olor propio, con ruido propio. Si quieres entender cómo era Roma, tienes que empezar por sus calles, no por sus monumentos. Las calles de Roma eran estrechas, ruidosas y nunca del todo limpias. Los carros tenían prohibido circular durante el día dentro de la ciudad, así que el tráfico nocturno era constante. El ruido no paraba. Juvenal, un escritor romano de la época, se quejaba de que era imposible dormir por el estruendo de las ruedas sobre el empedrado. Eso dice mucho. Las aceras estaban elevadas. Las piedras para cruzar sin pisar el barro eran comunes, y el barro no era solo barro. En una ciudad de 1 millón de personas sin alcantarillado completo, la calle concentraba cosas que preferirías no pisar. Roma era magnífica y Roma era sucia, las dos cosas al mismo tiempo. La mayoría de los romanos no vivía en villas ni en casas amplias, vivía en insulae, bloques de apartamentos de varios pisos, construidos rápido, construidos barato, construidos demasiado altos. Augusto había puesto un límite de altura décadas antes, pero los propietarios encontraban la manera de saltárselo. En los pisos bajos vivía quien podía pagarlo. Luz, acceso a la calle, menos escaleras. En los pisos altos vivía quien no tenía otra opción. Más calor en verano, más frío en invierno, más lejos del agua, más cerca del fuego. Porque el fuego era el gran peligro cotidiano de Roma mucho antes del incendio del 64. Las cocinas eran braseros portátiles, las lámparas eran de aceite. Un descuido en el cuarto piso de una ínsula de madera y ladrillo malo podía llevarse el edificio entero y los de al lado. Roma tenía vigilias nocturnas, una especie de guardia contra incendios, pero la ciudad crecía más rápido que cualquier medida de seguridad. Cuando el sol salía, Roma despertaba con hambre. La mayoría no cocinaba en casa. No había espacio, no había instalaciones, no había opción. Los termopolios cubrían esa necesidad. Barras de piedra con recipientes empotrados llenos de comida caliente, guisos, legumbres, pan, vino caliente en invierno. En Pompeya se conservaron decenas. En Roma había cientos. Entrabas, señalabas, pagabas poco, comías de pie o en un banco y seguías con tu día. La comida rápida no es un invento moderno, es una respuesta a la ciudad densa, y Roma ya la había resuelto. Las panaderías también funcionaban desde antes del amanecer. El olor a pan cocido mezclado con el humo de los hornos era parte del paisaje sonoro y olfativo de la ciudad. El foro romano era el centro de todo, pero hay que verlo sin los ojos del turista moderno. En el año 64 no era un conjunto de ruinas blancas. Era un espacio vivo, ruidoso, lleno de gente, columnas pintadas, templos con sus colores originales, estatuas doradas, mercaderes en los pórticos laterales y oradores disputando atención en el espacio abierto. Allí se administraba justicia, se cerraban contratos, se hacían anuncios públicos, se mostraba quién mandaba. Nerón llevaba 10 años en el poder cuando ocurrió el incendio. Su relación con Roma era complicada. Había construido, había actuado en público, había irritado a la élite senatorial con sus gustos y sus maneras. Pero la ciudad seguía funcionando. El foro seguía funcionando. Eso es importante. Roma en julio del año 64 no era una ciudad en crisis. Era una capital en plena actividad. Luego están las termas. No eran un lujo reservado a pocos.
eran infraestructura social básica. Se pagaba poco o nada según el momento y el lugar. Se iba a lavarse, sí, pero también a hablar, hacer contactos, enterarse de lo que pasaba y matar el tiempo. En las termas convivían libertos, ciudadanos, comerciantes y senadores. No exactamente en igualdad, pero sí en el mismo espacio. Eso era Roma también. Una mezcla constante de jerarquía y contacto. El Circo Máximo completaba el cuadro del ocio popular. Cabía más de 150.000 personas. Las carreras de cuadrigas no eran entretenimiento menor. Eran el espectáculo más masivo del mundo romano. Facciones, apuestas, rivalidades locales, tensión y explosión colectiva. Una ciudad que mantiene a 1 millón de personas entretenidas, alimentadas y relativamente tranquilas necesita infraestructura y Roma la tenía. Acueductos que traían agua desde las montañas, mercados organizados, rutas de suministro desde todo el Mediterráneo. Eso también era Roma, no solo mármol, logística. La noche del 18 al 19 de julio del año 64 empezó como cualquier otra noche de verano. Calor, ruido de carros en las calles estrechas, gente durmiendo en insulae con ventanas abiertas, braseros mal apagados, lámparas encendidas demasiado cerca de demasiadas cosas. El fuego empezó cerca del Circo Máximo, en la zona de tiendas que rodeaban el circo por el lado del Palatino. Una zona densa, comercial, llena de materiales inflamables. Al principio, para muchos, debió de parecer un incendio más. Roma ardía con frecuencia. Había vigilias, había brigadas. Pero esta vez, el viento lo cambió todo. La llama se extendió por los barrios más densos. Los callejones sin salida atrapaban el fuego. Las insulae de madera y ladrillo barato se convertían en antorchas. Moverse era difícil. El humo llegó antes que las llamas a muchos lugares. El incendio duró 6 días. Se controló. Volvió a empezar. En total, 9 de los 14 barrios de la ciudad quedaron afectados. 3 fueron destruidos por completo. Lo que impresiona no es solo la destrucción. Es que la ciudad que ardió llevaba siglos acumulando vida. Calles con nombres, templos con historia, barrios con identidad, insulae donde generaciones habían nacido y muerto. Todo eso desapareció en una semana. Nerón culpó a los cristianos. Los historiadores llevan siglos discutiendo si él mismo ordenó el incendio o simplemente aprovechó las ruinas para construir su Domus Aurea, el palacio colosal que se extendió sobre parte de lo destruido. Pero más importante que esa pregunta es esta: ¿qué se perdió? Una ciudad viva, no un monumento, no un símbolo. Una ciudad con su ruido, su olor, su comida caliente en los termopolios, sus carros nocturnos, sus insulae demasiado altas y sus termas llenas a mediodía. Eso es lo que ardió. Y eso es lo que todavía es posible imaginar, porque Roma dejó suficientes rastros para reconstruirlo. Gracias por viajar conmigo al pasado para entender lo que hoy tenemos delante. Y ahora dime en comentarios qué ciudad, lugar o momento histórico te gustaría ver reconstruido. Nos vemos en la próxima era.